Buenos días a todos. Bien, el programa Erasmus Plus, supongo que ya os han dicho quiénes somos. Somos el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Somos la agencia nacional que gestiona el programa Erasmus Plus en España en el ámbito de la educación y la formación. Y junto a estas acciones, el CEPIE gestiona otros programas nacionales e internacionales. Os voy a hablar en general del programa Erasmus Plus y luego me voy a centrar un poco en lo que gestiono en la unidad de educación superior, que son los programas de movilidad, sobre todo de educación superior, y finalizaremos con unos datos de impacto del programa Erasmus Plus. Bien, el programa tiene como objetivo mejorar las cualificaciones y la empleabilidad y también modernizar la educación, la formación y el trabajo juvenil, incluyendo tanto el aprendizaje formal como el no formal y el informal. Perdón. El programa viene de una serie de programas anteriores, en la etapa anterior, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Como veis, había una amalgama de programas distintos que se unifican en un único programa, que es el programa Erasmus Plus, con lo cual se simplifica de manera tremenda la gestión que tenían antes las instituciones de educación superior, que querían participar en distintas acciones de los programas anteriores, de movilidad de los programas anteriores. Y como decía, se unifica en un único programa, que es Erasmus Plus, que se articula en torno a tres acciones claves. Son las KA que veis ahí, K1, movilidad, K2, cooperación, K3, políticas, además de la acción Jamonet y de la acción nueva de este programa, que es la acción de deporte. La acción clave 1 tiene un impacto sobre todo en los individuos, en los participantes del programa Erasmus Plus. La acción clave 2 tiene un impacto sobre todo en las instituciones que participan, fundamentalmente las instituciones educativas, pero también otras, ¿no? Y la acción clave 3 pretende tener un impacto sobre los sistemas de educación y formación en Europa y más allá del continente europeo. Estas son, dentro de cada una de las acciones claves hay una serie de actividades que pueden realizarse. Esta sería un resumen de todas las acciones que se gestionan en el programa y hemos destacado en rojo las llamadas acciones descentralizadas, que son las que gestionamos en las agencias nacionales de cada uno de los países del programa. Destaco en la acción clave 1 la movilidad del personal, tanto para profesores formadores como de directivos, monitores y juveniles, y también la movilidad de los estudiantes de formación profesional y de educación superior. Y también destaco, y es muy importante en el programa Erasmus Plus, la dimensión internacional, la movilidad internacional de estudiantes y personal. En la acción clave 2 quiero destacar la acción que gestionamos en las agencias nacionales, que son las asociaciones estratégicas entre organizaciones educativas o juveniles y otros actores relevantes. El programa abarca a todos los sectores educativos, a todas las etapas de la educación a lo largo de la vida. Es decir, desde la educación escolar, pasando por la formación profesional, la educación superior y la educación de personas adultas. Los datos más relevantes del programa son estos, no os lo voy a leer todo, pero os destaco que tiene un presupuesto global superior a los 15.000 millones de euros y que en educación superior, por ejemplo, se pretende que se muevan en torno a 2 millones de estudiantes y en formación profesional en torno a 650.000 estudiantes, con lo cual estamos hablando de unas cifras bastante considerables para un periodo de 7 años de duración. En España tenemos este presupuesto en 2018, tenemos más de 200 millones de euros, entre los que se incluyen 30 millones de euros de cofinanciación, en los que el Ministerio, anteriormente el Ministerio de Educación y ahora el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, viene cofinanciando lo que es la movilidad de los estudiantes de educación superior, tanto dentro de los países del programa, que son los países del entorno europeo, como también como novedad en 2018 la movilidad hacia Latinoamérica dentro de la llamada dimensión internacional del programa.
Este sería el presupuesto detallado que tenemos en la unidad de educación superior para las distintas acciones que conforman las acciones que gestionamos en la unidad. Por un lado, en los proyectos de movilidad en los países del programa, que son los países que ahora veremos del entorno europeo, tenemos algo más de 105 millones de euros. En la movilidad internacional tenemos casi 19 millones de euros y en los proyectos de asociaciones estratégicas más de 5,4 millones de euros. ¿Qué es la movilidad entre los países del programa? Bueno, los países del programa son, por un lado, los países de la Unión Europea, más otros países del espacio económico europeo, como son Islandia, Liechtenstein y Noruega, y otros países que participan en esta acción de movilidad. ¿Qué acciones se pueden realizar? Se pueden realizar 4 acciones. Por un lado, movilidad de estudiantes para estudios, también movilidad de estudiantes para realizar prácticas en empresas, también movilidad de personal para impartir docencia en otra institución de educación superior y también movilidad de personal para realizar formación. Este esquema representa los tipos de instituciones de envío y de acogida de cada una de las acciones que acabamos de ver. ¿Qué es lo de la ECHE? La ECHE es la Erasmus Charter for Higher Education, la Carta Erasmus de Educación Superior. Significa que todas las instituciones en educación superior que participan en Erasmus Plus tienen que contar con una acreditación previa, que es la Carta Erasmus de Educación Superior, para poder participar. Esta acreditación previa la concede la Comisión Europea, en este caso la Agencia Ejecutiva, porque es una acción descentralizada, lo que permite a las instituciones de educación superior que participan en toda Europa es poder participar todos los años en acciones de movilidad dentro de la Unión Europea, de los países europeos, de tal forma que no necesitan competir todos los años, como es el caso en otros sectores educativos, sino que tienen garantizado su participación debido a que han presentado un proyecto inicial de acreditación de sus instituciones que cuenta con una calidad suficiente para garantizar esta participación continuada a lo largo de todo el programa. Por lo tanto, las instituciones de envío de todas las acciones de movilidad en el ámbito de la educación superior tienen que estar previamente acreditadas por la agencia ejecutiva. Las acciones de acogida, igualmente, en las acciones de movilidad, tienen que tener esa carta, esa acreditación de la Comisión Europea. Pero también hay otras instituciones que pueden ser instituciones de acogida, que son las empresas. En este caso, ¿en qué acciones pueden ser receptoras o emisoras las empresas? En 3 acciones distintas. Por un lado, pueden las empresas enviar personal, miembros de esa empresa, a impartir docencia a las instituciones educativas que participan en el programa. ¿Cómo lo pueden hacer? Son las propias instituciones educativas las que reciben la subvención de cada una de las agencias nacionales, las que invitan, las que pueden invitar, tienen esa capacidad de invitar a personal de empresas de otro país europeo, evidentemente, no puede ser de su propio país, a impartir docencia en sus centros educativos. Y por otro lado, también pueden actuar las empresas como receptoras, por un lado, de estudiantes para realizar prácticas en esas empresas, en todos los grados universitarios, ya sea de grado, máster o doctorado, y también pueden acoger a miembros del personal de las instituciones de educación superior para realizar formación en las empresas. Es decir, que no solamente las instituciones de educación superior pueden participar en Erasmus+, sino que también las empresas forman un papel vital para el programa. Como os decía, la Carta Erasmus de Educación Superior es el marco legal en el que se mueven todas las instituciones de educación superior que participan en el programa y les permite, como os decía hace un momento, participar de forma ininterrumpida durante toda la duración del programa. Y proporciona esta Carta Erasmus un marco general de calidad para el desarrollo de las actividades de cooperación a nivel europeo e internacional. Este es el número de cartas universitarias que tenemos en España. No son cartas 1644, no son cartas a nivel europeo, sino solamente en España. Os preguntaréis por qué tenemos tantas cartas Erasmus de educación superior en España, me imagino.
Pues porque no solamente son las universidades las que en España forman parte de la educación superior, sino también otro tipo de instituciones que imparten estas enseñanzas, como son las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior. Es decir, que el número en España de cartas universitarias, de cartas Erasmus de educación superior, no se limitan solamente a las universidades, sino al resto de instituciones que imparten enseñanzas superiores en nuestro país. De ahí el altísimo número que tenemos de cartas Erasmus. Bien, ¿quiénes pueden participar en las acciones de movilidad en el caso de los estudiantes? Por un lado, estos estudiantes matriculados en estudios oficiales de estas enseñanzas superiores, pero también recién titulados, para realizar movilidades de prácticas en empresas, en este caso, siempre y cuando realicen esta movilidad dentro del año siguiente a finalizar sus estudios superiores y siempre y cuando hayan sido seleccionados por sus instituciones de educación superior en el último año de sus estudios superiores. ¿Cuáles son los objetivos de la movilidad de los estudiantes? Pues por un lado, la mejora de los resultados de su aprendizaje, de sus estudios superiores. Por otro lado, aumentar también su empleabilidad y la mejora de las perspectivas profesionales. También aumentar el sentido de iniciativa y de espíritu de empresa. También la mejora de la autocapacitación y de la autoestima de los estudiantes. Mejorar sus competencias en lenguas extranjeras. Tener una mayor concienciación intercultural y una mayor sensibilización ante el proyecto europeo y los valores de la Unión Europea. Y por último, una mayor motivación para participar en la educación o en la formación futura tras el periodo de movilidad en el extranjero. Una de las principales preocupaciones de la Comisión Europea en el último año ha sido la capacitación de nuestros estudiantes en las capacidades digitales. Capacidades digitales que no solo se limitan a aquellos estudiantes que realicen estudios en áreas como puede ser informática o tecnología de la información y la comunicación, sino que pretende que todos los estudiantes de todas las áreas de estudios tengan esa capacidad en habilidades digitales. Por lo tanto, lanzó el año pasado, justo en esta convocatoria 2018, que ya estamos poniendo en marcha, que los proyectos ya están en marcha, esta Digital Opportunity, que significa que pretende impulsar esos conocimientos en habilidades digitales de todos los estudiantes que participan en el programa, los que hagan prácticas en empresas sobre todo. Hay un folleto que es este que hemos puesto aquí, que publicó la Comisión Europea, que tiene información específica tanto para las empresas como para los estudiantes y las propias universidades sobre esta iniciativa. Se puede ofrecer experiencia práctica en una o más de las competencias que veis ahí. Desarrollo de aplicaciones software, scripts, sitios web, instalación y mantenimiento de sistemas y redes de tecnología de la información, análisis de datos, etcétera, etcétera. No lo voy a leer todo porque tampoco se trata de un listado exhaustivo. Es abierto, ¿de acuerdo? Pero insistir en que esta experiencia que quiere la Comisión, que tengan nuestros estudiantes de cara a su empleabilidad futura, es vital para garantizar precisamente la empleabilidad de nuestros estudiantes. Tenéis información de la Digital Opportunity en los enlaces que veis aquí en esta diapositiva. Quería también destacar en la movilidad de personal, os lo comenté hace un momento, qué personal es admisible para participar en el programa. Os decía, por un lado, que son, por supuesto, todos aquellos miembros del personal, tanto docente como no docente, que trabajan en una institución de educación superior, sino también, y es importante de cara a la participación de las empresas en el programa, todas aquellas personas de una empresa que invitada por una institución de educación superior de cualquier país del programa, imparta docencia a estudiantes de grado, de máster o de doctorado. Por lo tanto, la participación de las empresas en Erasmus Plus es también una parte fundamental del programa.
Simplemente daros unos resultados, unos datos de los resultados de adjudicación de las movilidades de este año en educación superior. Hemos adjudicado más de 52.000 movilidades entre los países del programa. Evidentemente, la mayor parte de las movilidades son de estudiantes, en torno a 47.800, y una pequeña parte, casi 5.000 movilidades, que tampoco es tan pequeña, forman las movilidades del personal, tanto para impartir docencia como para realizar formación. Y unos datos del número de movilidades que estamos hablando de nuestras instituciones de educación superior. Evidentemente, las instituciones que más movilidades tienen son las universidades. Y aquí tenéis, Granada envía más de 2.200 estudiantes y miembros del personal, Complutense también, Universidad de Valencia, Politécnica de Valencia, etcétera, etcétera. Simplemente os ponemos las 10 universidades que más movilidades realizarán en este año 2018. Y aquí tenéis un mapa de todas las instituciones que participan en esta acción de movilidad. Está en nuestra página web, se puede pinchar en cada uno de esos circulitos, ahí tenéis qué institución en concreto está participando. Parecen pocas, pero en realidad es que son más de 1.000 las instituciones que están participando este año en la convocatoria 2018. O sea que os invito a entrar en nuestra página web y a jugar con el mapa. Y simplemente una pequeña pincelada de lo que son los proyectos de movilidad entre países del programa y asociados, o K107, que se enmarca dentro de la llamada dimensión internacional del programa Erasmus+, que tiene estas 4 acciones que veis aquí. Por un lado, en la acción de movilidad en K1, tenemos en azul la movilidad internacional, que es la que gestionamos en las agencias nacionales, y las que están en amarillo se gestionan a nivel centralizado en la agencia ejecutiva. Están, por un lado, los títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus, y ya en la acción clave 2 están los proyectos de desarrollo de capacidades. Y finalmente, esa acción que está fuera de la estructura de las acciones claves, la acción Jamonet sobre estudios europeos. Como os decía, en la movilidad internacional de estudiantes y personal, estos son los países admisibles, es decir, menos los que están en azul, que son los países del programa, el resto del mundo prácticamente es admisible para participar en Erasmus+. Es decir, ya no nos circunscribimos exclusivamente al ámbito europeo, sino que la Unión Europea está apostando fuertemente por también realizar actividades de movilidad y de cooperación con todos los países del resto del mundo. Evidentemente con un peso distinto. Esta movilidad internacional se financia con esos instrumentos financieros que veis abajo a la derecha, el IPA, PI, ENI, DCI, etcétera, etcétera. Son una serie de instrumentos financieros de la política exterior de la Unión Europea y con características propias. No voy a entrar en detalle en qué consiste cada uno de estos instrumentos de financiación, pero la idea es que tengáis claro que el programa Erasmus+ abarca en el ámbito de la educación superior, insisto, más allá de las fronteras europeas y se extiende al resto del mundo. Este año hemos adjudicado en este programa de movilidad más de 5.000 movilidades. Evidentemente, el presupuesto es bastante inferior a lo que estamos manejando para el ámbito europeo y, por lo tanto, el número de movilidades también es mucho menor, ¿no? De los cuales la mitad aproximadamente sería movilidad de estudiantes y la otra mitad aproximadamente para la movilidad de personal. Y estos son algunos de los destinos más, los que se han adjudicado un mayor número de movilidades. Ahí tenéis, no sé si se ve muy bien, no se ve muy bien, bueno, Rusia, Bosnia-Herzegovina, etcétera, etcétera. Albania, Serbia, etcétera. ¿Por qué hay más movilidades a Rusia? Pues porque es donde más dinero hay para participar en esta acción de movilidad. Es decir, no es porque las instituciones de educación superior soliciten más ir hacia estos países, sino es porque donde la Comisión Europea, la Unión Europea, ha puesto una mayor cantidad de presupuesto para realizar estas acciones de movilidad. Y ya para finalizar, hablaros un poco del impacto del programa Erasmus+. Os decía hace un momento cuáles eran los objetivos de las movilidades de estudiantes, ¿no? El aumento de su nivel de empleabilidad,
adquirir una serie de competencias que no se adquieren dentro de sus instituciones de educación superior, etcétera, etcétera. Bien, pues la Comisión Europea publicó en 2014 y en 2016 2 estudios de impacto. El segundo fue un análisis, digamos, regional del primer estudio de impacto que publicó sobre la participación de los estudiantes en el programa, ¿no? Y uno de los resultados de este análisis fue que más del 85% de los estudiantes Erasmus estudian o se forman en otro país precisamente para aumentar su nivel de empleabilidad y para aumentar sus perspectivas en el extranjero. También se vio que los jóvenes que estudian o que se forman, realizan estas prácticas en empresas en otro país, tienen la mitad de posibilidades de sufrir un desempleo frente a los estudiantes que no se mueven. Y 5 años después de su graduación, la tasa de desempleo de los estudiantes Erasmus es un 23% inferior a los estudiantes que no realizan actividades de movilidad. ¿Qué es lo que dijeron los empresarios en este estudio de impacto? Que también les afectó a ellos. Como os decía, la participación de los empresarios es muy importante también en Erasmus+. El 92% de los empresarios decían que buscan contratar a personas con capacidades transversales, como puede ser la curiosidad, la capacidad de resolver problemas, la tolerancia y la confianza en uno mismo, que son precisamente capacidades que el programa Erasmus pretende reforzar, ¿no? Que esos son esos objetivos de las movilidades de los estudiantes Erasmus. El 64% de los empresarios afirma que los titulados con experiencia internacional se les da inicialmente una mayor responsabilidad cuando se les contrata en la empresa. Y también otro 64% de los empresarios piensan que tener una experiencia internacional es un factor importante para contratar a nuevos empleados en sus empresas. Cuando los estudiantes realizan periodos de prácticas en empresas, 1 de cada 10 becarios Erasmus que ha realizado estas prácticas bajo el programa Erasmus ha constituido su propia empresa. Y 3 de cada 4 tienen previsto hacerlo o se plantean la posibilidad de establecer una empresa. Y a más de 1 de cada 3 estudiantes Erasmus se les ha ofrecido un puesto de trabajo en la empresa donde realizan la práctica. Y esto es verdad. Se nos da la circunstancia que nosotros anualmente hacemos un reconocimiento de estudiantes y de instituciones, y se nos da la circunstancia que cuando nos llegan las historias de éxito de cada una de las instituciones, en alguna ocasión leemos que el estudiante que esa institución propone como para el reconocimiento anual que realizamos en la agencia, ese estudiante ha permanecido viviendo en ese país, al año siguiente sigue viviendo en ese país porque sigue trabajando en la empresa en la que realizó sus prácticas Erasmus, ¿no? Es decir, que es una realidad que nosotros en la agencia palpamos todos los años, ¿no? Y nada más por mi parte. Muchas gracias.